Y a continuación nos hablará el doctor Isidro Vitoria Miñana. El doctor Isidro Vitoria Miñana ya es conocido por todos, es un referente a nivel nacional e internacional en nutrición infantil y también en la enfermedades metabólicas, y nos hablará de las proteínas en la alimentación del niño pequeño. Cuando quieras, Isidro. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias al doctor Luis Peña por la amable invitación para poder compartir con ustedes esta tarde. Y al mismo tiempo quiero agradecer a todos ustedes que a estas horas a la otra parte de la pantalla escuchando cosas, y encima el tema que me ha tocado de proteínas quizás no es el más fácil o el más sencillo, pero en fin, haremos lo que podremos. También quería agradecer a Nestlé el soporte, porque sin su ayuda, como decía Luis, esto no se podría hacer. Yo, a pesar de que tengo tiempo justo, no quería dejar de empezar sino enseñando una imagen intimista de lactancia materna. Es Clotilde, que está dando de pecho a su hija María, cuando Joaquín Sorolla viene de Roma, donde ha sido becado, y se alquila en un piso de Madrid, en la Plaza del Progreso. Y bueno, simplemente es para tratar de desconectar un poco y poder explicar las cosas que vamos a hacer ahora. El esquema de la exposición será este. Habrá una base teórica, cantidad de proteínas y calidad de las mismas, para luego centrarnos en dos aspectos concretos: aplicación práctica, alimentos proteicos en el primer año de vida, y leche de vaca, también querría comentar, en el niño mayor de un año. En cuanto a las cantidades de proteínas, parece que cada especie tiene claro qué proteínas tiene que tener, y parece que esta cantidad de proteínas tiene que ver con el tiempo de duplicación. Si yo tardo en duplicarme como especie humana 120 días, con 0,9 me apaño. Pero si yo quiero duplicarme en 47 días como la vaca, tendré que tener 3 veces más de proteínas, ya que si finalmente pertenezco a la especie de la oveja y debo duplicarme a los 10 días por lo que sea ontogénicamente, pues tendré que tener muchas más proteínas. Es decir, que parece que hay una relación entre las proteínas y la velocidad de crecimiento. Y esto lo vemos también en la leche materna, en este estudio de Lonertal, que yo creo que es muy gráfico. Vemos cómo en los primeros 6 meses de vida, de 1,3 a 1,1 gramos por 100 mililitros contiene la leche materna, mientras que la leche materna madura también, pero de los 6 a los 12 meses la cantidad de proteínas es menor, de 1,1 a 0,9. Porque, como vemos en esta gráfica, en los primeros 6 meses se crece a un ritmo y después no se sigue igual, sino que se baja el ritmo de crecimiento. Es decir, de alguna manera se está adaptando el crecimiento físico al contenido, o al revés, se está adaptando el contenido en proteínas de la leche materna al crecimiento físico real. ¿Y por qué la fórmula, clásicamente en los años anteriores, hasta hace unos 5 o 6 años, contenía más proteínas? Pues porque si la leche madura de la lactancia materna contiene de 1,6 a 1,8 gramos de proteínas por 100 kilocalorías y contiene todos los aminoácidos esenciales, de alguna manera la industria estaba preocupada, y también las sociedades científicas, de asegurar esa cantidad de aminoácidos esenciales. Y esto muchas veces, con procesos tecnológicos no tan perfeccionados como los que hay actualmente, obligaba a aportar unas cantidades de proteínas mayores. Esto parece que actualmente se ha demostrado que tendría un exceso este exceso de proteínas tendría unas consecuencias. Por una parte, una mayor ganancia de peso en los niños que tomaban fórmula infantil respecto a los que tomaban lactancia materna, sobre todo cuando se compara con estas gráficas de la OMS del 2006-2007. Y, en segundo lugar, esa ganancia de peso mayor en el primer año daría lugar a un riesgo de obesidad en edades posteriores, lo que luego se denomina tracking, es decir, la persistencia en el tiempo de una tendencia iniciada en las primeras fases de la vida. Y esto es lo que vemos en esta diapositiva. En el estudio clásico de Kolesko, en el que el aporte de proteínas en la fórmula tan alto acababa dando unos IMCs
muy altos a los 6 años de vida, a los 72 meses de vida, frente a 1,77 que sería suficiente para crecer como la lactancia materna. Los posibles mecanismos por los que un exceso de ingesta de proteínas daría lugar a un aumento de obesidad o riesgo de edades posteriores sería, por una parte, el aumento de aminoácidos insulinogénicos, que darían lugar a un aumento de insulina y de IGF-1 y darían ese aspecto parecido al de hijo de madre diabética, y proliferación celular con crecimiento acelerado, pero también a un aumento de la adipogenicidad. Por todo ello, en los últimos años, la EFSA en el 2017 a 2,5, sino que aparte de eso se ha bajado el mínimo de 1,8 a 1,6, de tal manera que desde febrero de este año es de 1,6 a 2,5 gramos por 100 kilocalorías. Bueno, pues hay fórmulas de la casa que hoy nos invita que contienen el rango bajo de estas contenido proteico de las fórmulas infantiles. Pero habrá que mantener la calidad, porque si bajamos la cantidad, ¿cómo conseguimos reducir el aporte proteico y lograr un crecimiento óptimo? Pues habrá que aumentar esta calidad de las proteínas. Para ello habrá que recordar que hay unos aminoácidos esenciales que deberemos de aportar con la alimentación y otros no esenciales que se forman a partir de los anteriores y otros que en el niño pequeño pues se consideran semiesenciales porque se forman a partir de un aminoácido sencillo como es la tirosina a partir de la fenilalanina. Pues bien, si tenemos el esquema de con una leucina más 4 lisina y agua conseguimos que se forme la suficiente cantidad de cemento como para crecer, pues si tuviésemos una leucina con 2 lisina y agua, como la lisina es aminoácido esencial, no conseguiríamos crecer. Estaríamos no ante una situación de catabolismo, sino en realidad estamos ante una falta de anabolismo. Estamos ante una falta de crecimiento. Porque hay que recordar que las proteínas pueden ser de bajo valor biológico, frutas, verduras, de alto valor biológico, carnes, pescados, huevos y leche o lácteos, y de medio valor biológico, cereales, legumbres, frutos secos. Pues bien, las proteínas de alto valor biológico, digamos que contienen todos los colores. Cada color es un aminoácido. Contiene todos los aminoácidos esenciales. Sin embargo, los de medio valor biológico, pues mira, a los cereales le falta lisina, a los legumbres le falta metionina, le falta algunos colores, les falta lisina, les falta metionina, esta pared no es igual que esta. Claro que si nos vamos a las de bajo valor biológico, los colores aún notaremos a faltar mucho más. Por ello, es importante evitar que falte un aminoácido esencial en la alimentación del niño pequeño porque puede acabar dando lugar a situaciones de acrodermatitis enteropática, en ocasiones por falta de zinc y en otras ocasiones por falta de aminoácidos esenciales, como en este caso de valina o de isoleucina, era una acidemia orgánica, una acidemia metilmalónica. Pues bien, la fórmula infantil aumenta la calidad de las proteínas básicamente por medio de unos procesos tecnológicos, de modo que consigue un aminograma semejante al de la leche materna. Algunas casas comerciales recurren a estos procesos tecnológicos, otros a estos procesos tecnológicos con hidrólisis parcial de las proteínas, otras casas recurren a añadir más alfa-lactoalbúmina. La finalidad última es aumentar la calidad de las proteínas manteniendo ese aporte disminuido de las mismas. Este era el marco teórico al que yo quería referirme. La aplicación práctica sería, y ahora vamos a entrar en alimentación complementaria, los alimentos proteicos en el primer año de vida. Vamos a ver. Tanto en la monografía de la Asociación Española de Pediatría a la que ha hecho referencia tanto Mercedes como Daniel, tanto en un caso como en otro, también en el Servicio Madrileño de Salud, también la EPAP, la Sociedad Valenciana de Pediatría, la Sociedad Canaria, todo el mundo está preocupado por el exceso de proteínas. Pues muy bien. Antes esto no se comentaba en las recomendaciones, en las guías, y actualmente se habla o se escribe, mejor, se está escrito esta recomendación, la pueden encontrar, que se debe de tomar de 20 a 40 gramos de carnes o pescado formando parte de la
papilla de verduras en el caso de que no sea BLW como se comentaba anteriormente, sino que fuese una papilla al uso, pero si fuese también BLW, también habría que pensar en restringir y no pasarse de estas cantidades. ¿Por qué 20 a 40 gramos? Pues por todo lo que acabamos de comentar. El exceso de proteínas puede producir obesidad a largo plazo. Pero ¿hemos hecho números? Pues quizás valga la pena recordar que con fórmula de continuación he elegido una marca perteneciente a la casa que nos invita, podría haber elegido otra cualquiera distinta, y básicamente los contenidos serían de proteínas con medio litro de leche al día, aportaría 5 gramos de proteínas, hierro de 2 a 6,5 y zinc de 1,5 a 3 miligramos diarios. Si esto lo consideramos a partir de la composición de la leche materna, en cuanto a proteínas, por el estilo. En cuanto a hierro, realmente es bajo. Tenemos que buscar alimentos que aporten más hierro y aporten más zinc. También lo ha dicho Mercedes. Hay que añadir alimentos que aporten hierro y zinc. Sí, porque las necesidades son de proteínas de 11 a 10, según tenga en cuenta el Instituto de Medicina americano, las DRI, o la EFSA europea, 2013, sobre 11 a 10. En cuanto al hierro, hay más diferencias de opinión entre los americanos y europeos, de 11 a 8 y zinc 3 o 4. Pues bien, en ese contexto, yo creo que lo que vamos a hacer es añadir la composición de 20 a 40 gramos al día de muslo de pollo, muslo de pavo, ternera magra, pescadilla, hígado de pollo y yema de huevo. Y vemos que a nivel de proteínas, ¿qué necesitamos? Hasta 10. Si 5 aporta la leche o la leche materna, pues de 4 a 8 me aportan casi todos. Perfecto. A nivel de proteínas hemos logrado el objetivo. A nivel de hierro, las cosas yo no las veo tan claras, porque con datos pertenecientes a la base de datos española de la composición de alimentos BEDCA, que es disponible online libre, podrán comprobar que la cantidad de hierro que aporta el muslo de pollo o el muslo de pavo o la ternera son cifras. Yo necesito más. Necesitamos llegar hasta 11, de 8 a 11. Si toma lactancia materna, desde luego va a estar muy lejos. Y si toma lactancia artificial, incluso en ocasiones estará lejos, salvo que incluyamos la yema de huevo. Y en cuanto al zinc, vemos cosas parecidas. Si toma fórmula infantil, no va a haber problemas de límite. Se va a conseguir lo que se pretende. Pero si toma lactancia materna, no se va a conseguir. Entonces, yo quería ir un poquito más. La AEP dice que también se puede utilizar como fuentes de hierro, lo dice textualmente, estos alimentos: guisantes, alubias, lentejas, brócoli, tofu y hummus. Y he buscado enseguida la composición de donde lo he podido encontrar. Bien en la BEDCA, o el caso de hummus lo he tenido que encontrar en la base de datos norteamericana. Pues bien, la cantidad de hierro que aportan estos alimentos realmente es muy bajo. Pero es que ya no es eso, es que es su biodisponibilidad es mucho menor, como luego enseñaré, respecto a las proteínas de alto valor biológico. Es decir, que parece que al disminuir las recomendaciones del aporte de proteínas, sobre todo de alto valor biológico, como carne, pescados, huevos, aunque añadamos de medio valor biológico, como legumbres, podemos tener un problema con el hierro. Si levantamos el pie del acelerador del hierro, nos hemos pasado de frenada, quizás, y estamos con un problema de hierro. Y por eso quizás haya que recordar el tema de los cereales. Para ello, quería recordar que la biodisponibilidad del hierro EM es mucho mayor que la del no EM, como antes decía. Por eso, las recomendaciones de la ingesta de hierro entre los 6 y 12 meses del Instituto de Medicina americano era de 11, como decíamos, y la EFSA de 8. Pero a mí me parece mucho más didáctico ver cómo la OMS dice que ni 11 ni 8, que depende de la biodisponibilidad de la fuente. Es decir, que si yo tomo verduras, probablemente pueda necesitar hasta 18 miligramos al día de ese hierro. Mientras que si tomo proteínas de alto valor biológico, pues probablemente con 6 sea suficiente. Es decir, yo me quedaría con la preocupación de que si la fuente de hierro no es tan biodisponible, quizás hay que pensar en más cantidades. Y por eso, a la hora de pensar qué cereales habría que añadir, pues quisiera compartir con ustedes la preocupación por la moda extendida
de que, queriendo huir de los azúcares de los cereales, pues se están utilizando algunos productos como maicena, que no aporta casi proteínas y no aporta suficiente hierro, ni siquiera zinc. O la harina de avena, que desde luego no solo no aporta proteínas, sino tampoco aporta calorías ni hierro. U otras alternativas que uno lee en determinados foros, como los copos de avena, que no aportan hierro, aunque sí que aporten proteínas. O el arroz integral hervido, que no aporta proteínas ni tampoco hierro. Tan solo la sémola de trigo se nos queda un poquitín mejor en todos los nutrientes, excepto en hierro. Entonces, probablemente la alternativa deban seguir siendo los cereales. Cereales que en los últimos 2 años han disminuido muchísimo, la mayoría de las casas comerciales, han disminuido la cantidad de azúcares y han aumentado la cantidad de fibra. Y por esto yo creo que como pediatras no deberemos de mirar hacia otro lado cuando nos planteen estas alternativas. Yo creo que estos niños va a haber más ferropenia si no nos fijamos en esta idea. Porque si tenemos en cuenta el aporte de hierro, teniendo en cuenta de 20 a 40 gramos de alimento proteico, si se toman carnes o pescados, pues la cantidad con fórmula de continuación más carne o pescado oscila entre 2 y 7. Y lo que yo quiero es entre 8 y 11. 8 Europa, 11 América. 8 más biodisponible, 11 menos biodisponible. Pero quisiera entrar aquí, como sea. Entonces, con pollo, complicadito. Con yema de huevo, entro mejor. Quizás haya que combinar los dos nutrientes con fórmula. Pero con lactancia materna, yo creo que de ninguna manera se puede pensar que uno está nutriendo bien a nuestros niños. Creo que hay que acordarse de los cereales. Y 25 gramos de cereales aportan al menos de 2 a 2,5 miligramos de hierro. Por tanto, es una llamada de atención sobre la necesidad de utilizar cereales ricos en fibra y bajos en azúcares, pero ricos en hierro, para complementar el hierro de las proteínas en la alimentación complementaria. Y el último aspecto que yo quería comentar era el de la leche de vaca en el niño mayor de 1 año. Yo creo que históricamente, en 1956, se empezaron a publicar el primer caso de anemia hipoproteinemia anasarca, que inicialmente era de causa desconocida. Esta primera descripción era de 4 casos, este es el artículo original, y estos casos clásicos uno podría encontrar en la bibliografía muchos ejemplos, he encontrado más de 40 y les resumo algunos de ellos. La mayoría de casos se trata de niños entre 12 meses y 24 que tienen una albúmina de hasta 1,8 con unas proteínas totales de hasta 3 y llegan a tener anemias gravísimas, de hemoglobinas de 4, de 5. Muchos de ellos han ganado en su momento, en los años 80, una biopsia de la mucosa intestinal en la que se observaban cambios mínimos. A veces se encontraban sangre oculta en heces y no consta casi nunca la cantidad de leche de vaca en los artículos. Solo en algunos últimos artículos empiezan a hablar de 3/4 de litro. Y en este sentido, en los últimos años sí que se vuelven a publicar casos de anemia anasarca y debidos en el año 2012, 14, 18 y 19, niños de 16 meses a 20 meses con albúminas tan bajas como 1 y proteínas tan bajas como 3 y hemoglobinas tan bajas. Pero lo interesante es que esta vez sí se fija más la bibliografía en que estos niños toman de 850 mililitros a 2.000 mililitros diarios y refieren escasa ingesta de otros alimentos. Es el caso del niño mal comedor. Pero ¿es que el niño mayor de 1 año no puede tomar leche de vaca? Claro que sí. El niño menor de 1 año ya puede. Si el niño menor de 1 año, ¿cómo no va a poder tomar el niño mayor de 1 año? El niño menor de 1 año, claro que puede tomar leche de vaca en pequeñas cantidades, como decía Mercedes, muy bien, porque tiene un exceso de proteínas, porque tiene grasa saturada, porque tiene bajo contenido en DHA y EPA y porque tiene poco contenido en hierro, vitamina D y folatos. Pero en pequeñas cantidades, claro que lo puede tomar. ¿Y a partir del año? Pues a partir del año, claro que lo puede tomar. De hecho, tanto en la Sociedad Canaria como en la EP se puede ofrecer yogur natural o queso desde los 9 meses y leche de vaca entera a partir de los 12 meses. Y yo creo que debe ser así. Pero vamos a ver, existen las fórmulas de crecimiento, las leches o las fórmulas del niño pequeño.
no hay que llamar de crecimiento, sino de niño pequeño, es la mejor traducción del inglés del YCF. No son imprescindibles, claro que no. Las ventajas son que aporta menos proteínas, que aporta mayor cantidad de nutrientes deficitarios como hierro, vitamina D y pufas, y que hay que conseguir buscar aquellas fórmulas que tienen menor aporte de azúcares libres, que era un inconveniente hasta hace unos años. También se puede utilizar la fórmula de continuación y se recomienda la dieta variable saludable. Esta es una tabla en la que he puesto la composición de 2 leches de crecimiento y la leche de vaca tiene 3 gramos de proteínas, demasiadas para un niño mayor de 1 año. Están más ajustadas estas leches de crecimiento y la cantidad de pufas, de ácidos grasos poliinsaturados, es casi despreciable en la leche de vaca, es mucho mayor en las leches de crecimiento o las leches de niño pequeño, tanto en algunos casos parecida a la leche humana, en otros casos parecida a la fórmula de continuación. Desde luego aportan bastante más cantidad de hierro que la leche de vaca y aportan bastante más vitamina D que la leche de vaca. Y como existe una obligación de dar la vitamina D hasta el año, no está mal que pensemos que a partir del año en que no existe esa obligación de dar el suplemento de vitamina D, encontrar alimentos que puedan aportarlo. De todas maneras, sabrán que hay leches para el niño pequeño, unas más parecidas a las fórmulas de continuación y otras más parecidas a la leche de vaca. Yo querría acabar con esta diapositiva, que en general, ¿qué tipo de leche puede tomar un niño mayor de 1 año? Pues un niño que tiene necesidades nutricionales habituales, es decir, un niño que va creciendo bien y que no tiene ninguna patología, que tiene una dieta equilibrada o completa, ¿podría tomar leche de vaca? Yo creo que sí, no hay ningún inconveniente. Pero, ¿podría ofrecérsele también una fórmula de niño pequeño? Pues yo creo que también. Podría ser cualquiera de las dos la respuesta. Pero un niño con necesidades nutricionales aumentadas, pues una patología en la que haya un aumento calórico del gasto calórico, o unas dietas desequilibradas. Estos niños, yo creo que hay que acordarse de ellos. Esos niños que se toman 1,5 litros de leche, no basta decirle pues que tome leche de vaca. Yo creo que en estos es en los que de verdad tiene sentido la fórmula del niño pequeño para evitar esos problemas de la nasarca y en algunos otros casos la fórmula de continuación. De alguna manera la fórmula del niño pequeño se queda como opción en todas las posibilidades, pero yo llamaría la atención sobre el niño mal comedor que toma litro o más de 1 litro de leche al día. Si toma esa cantidad, deja de tomar otros alimentos y probablemente pueda tener el riesgo de lo que acababa de comentar. Y finalmente una reflexión. ¿El exceso de lípidos produce obesidad? Pues dependerá de la edad. Probablemente si la leche materna tiene un 50% de calorías en forma de grasa, debamos evitar alimentos hipograsos en la época del lactante, ya lo decía también Mercedes en su exposición, y probablemente haya que acordarse de una resistencia a la leptina como factor favorecedor a largo plazo de esa obesidad. En resumen, la cantidad de proteínas recomendadas actualmente está en función de requerimientos menores para prevenir la obesidad. Para lograr una mayor calidad de las proteínas hay que acordarse de las proteínas de alto valor biológico, sobre todo en los casos en los que no se utilizan todos los aminoácidos esenciales, como en algunos errores innatos de metabolismo o en algunos casos de veganos. El descenso de proteínas de alto valor biológico en el menor de 1 año puede dar lugar a un riesgo de ferropenia. Yo creo que hay que acordarse de los cereales como suplemento o complemento de los otros alimentos. Y el exceso de leche de vaca en el mayor de 1 año podría acarrear un riesgo de ferropenia grave y de ahí el papel de las fórmulas del niño pequeño. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Isidro Vitoria, por esta excelente charla que nos ha dado, esta puesta al día. Y tenemos unos pocos minutos para hacer una serie de preguntas que nos han ido llegando. Yo les pediría que fuera muy concretos, a ver si podemos resolverlas todas, y les iré haciendo a cada uno de los ponentes, ¿vale? Para la doctora Mercedes Murray voy a hacer 2 mezcladas en una, y comentan que si es correcto introducir primero cereales sin gluten o con gluten. Aquí en Canarias, si se pueden dar cereales integrales o gofio a los lactantes. ¿Y qué pasa con los alimentos potencialmente alergénicos?
si hay recomendaciones específicas sobre su introducción. A ver si puede contestarlo de una manera esquemática, Mercedes. Gracias. Sí, voy a intentar ser breve, pero es mucha pregunta. Bueno, en principio, en cuanto a los alimentos potencialmente alergénicos o hermanitos alérgicos a la proteína de leche de vaca y demás, no hay recomendaciones de retrasar la introducción de alimentos potencialmente alergénicos. Ahí entra la fruta de pelo, la leche, el huevo, el cacahuete. No hay recomendación de retrasarlos. Se introducen como cualquier otro alimento. Eso por una parte. En cuanto a los cereales con y sin gluten, tampoco hay recomendaciones de obligatoriamente tener que empezar con el sin gluten y después con el con, como hacíamos antiguamente. Recuerden que las recomendaciones actuales son el gluten a partir de los 4 meses cuando queramos. Y por último, en cuanto a los cereales sobre el que he intentado informarme un poco y no hay mucha bibliografía, sí que el gofio en cantidades excesivas, igual que los cereales integrales, por el alto contenido en fitatos, podría dar problemas nutricionales importantes de malabsorción de hierro, de zinc, de cobre y demás, pero en pequeñas cantidades y no desplazando a otros tipos de cereales y otro tipo de aportes en una dieta equilibrada, se podrían valorar y se pueden introducir, y más en nuestra cultura en la que se han usado desde la época aborigen, pero siempre en cantidad comedida y en una dieta equilibrada, como comentaba el doctor Vitoria. Muchas gracias, Mercedes. Para el doctor González, ¿cree que el baby led weaning ha venido para quedarse o se trata de una moda pasajera más? El micrófono. El micro. Ahora sí. Yo creo que ha venido para quedarse. Quizás no el baby led weaning estricto, pero sí, por ejemplo, el método Bliss, que es informar a los padres de las deficiencias nutricionales y energéticas que podrían tener llevando un baby led weaning estricto, y también informándoles cómo evitar los atragantamientos. Y es que además esta información es útil para todos los padres en general, puesto que, como el estudio que mostré, los niños alimentados con cuchara también les ofrecíamos alimentos con riesgo de atragantamiento. Y luego está la técnica mixta, o sea que yo creo que tampoco los padres se tienen que sentir mal por darle un triturado a un bebé a los 6 meses, aunque quieras hacer, pues eso, que el niño disfrute de las texturas, de los olores, del gusto, pero sobre todo cuando está empezando y está experimentando, pues las dos actividades yo creo que son complementarias. El doctor Vitoria, ¿por qué mecanismo los aminoácidos ramificados podrían explicar que el exceso de proteína sea adipogénica? Se cree que la valina, leucina y isoleucina, los aminoácidos ramificados, bloquearían la beta-oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria y entonces habría un acúmulo, no se oxida y por tanto habría un acúmulo de grasa en forma de triglicéridos en el adipocito. Gracias, Isidro. Otra pregunta para la doctora Murray. ¿Es necesario ofrecer mi primer yogur? ¿O se puede dar yogur normal? ¿Y qué recomendación hace con las dietas veganas o vegetarianas en el primer año de vida? Son 2 en una, ¿vale? Mercedes, el micro. Sí. Perdón, lo retiré para no tapar a los compañeros. El yogur a partir de los 9-10 meses se puede ofrecer. Los yogures adaptados con leche de continuación pues han ido revisando su composición, pero pecan de un exceso de azúcares y de proteína y son más caros. Por lo tanto, se puede ofrecer yogur natural en pequeñas cantidades, complementando a la alimentación complementaria y la lactancia materna. Y en cuanto a las dietas vegetarianas, veganas, pues no sé si el doctor Vitoria, que es un especialista en bebidas vegetales, querrá añadir algo, que tiene un artículo interesantísimo sobre ese tema, varios artículos, pero las dietas, hay recomendaciones del Comité de Nutrición nuestro, donde se desaconsejan las dietas veganas en menores de 3 años y las dietas vegetarianas tendrían que ser muy bien planificadas con ayuda del pediatra para que aporten suficiente cantidad de macro y micronutrientes. Y no sé si le puedo volver la pelota, da tiempo al doctor Vitoria para que nos hable un poquito sobre las bebidas vegetales. Es que es un tema muy preocupante para mí en los lactantes hoy día. ¿Se puede, Isidro? Sí. Perdón. Bueno, nada, yo encantado, no sabe mal el tiempo.
A ver, las bebidas vegetales, pues es eso, que está muy bien como bebidas de refresco para nosotros, para los mayores, cuando el domingo en vez de cerveza queremos tomar la bebida de refresco, eso está bien, pero nuestros niños, efectivamente, como dice Mercedes, sobre todo los menores de 1 o 2 años, que no sustituyan la fórmula infantil o la lactancia materna por bebidas vegetales, que no piensen que es igual, porque si son de bebidas de arroz no tienen casi proteínas y los niños hacen kwashiorkor. Y si son bebidas de almendras, pues pueden hacer hasta escorbuto, no llevan vitamina C. Y si son bebidas de soja, hacen raquitismo y fallo de medro. Y bueno, pues un poco es el esquema ese, básicamente, Mercedes. Sí, gracias. Doctor González, ¿cree que cualquier tipo de padres podrían practicar el baby led weaning estricto sin correr riesgo en el lactante? Micrófono. Pues claramente no. Igual que cualquier tipo de padre, pienso que no puede hacer una dieta vegana bien estructurada, pues un baby led weaning estricto, creo que los padres pues tienen que tener ciertos conocimientos sobre nutrición, sobre cómo evitar los déficits nutricionales, cómo evitar el atragantamiento. Entonces yo creo que se exige cierto nivel cultural o por lo menos cierto adiestramiento por nuestra parte. Entonces creo que debemos estar los pediatras abiertos a todas estas opciones, no cerrarnos, no prohibirla, porque quizás luego los pacientes la vayan a hacer por su lado, pero sí darles esa información o ese adiestramiento que necesitan. Las dos últimas preguntas para acabar en tiempo. Una, doctor Victoria, ¿cuál es el posible fisiopatología de los casos de anemia ferropénica con hipoalbuminemia en niños pequeños que toman cantidad importante de leche de vaca? Y luego la última para la doctora Murray, que la compañera Teresa Sánchez, dice, igual que con lactancia materna, se recomienda primero dar el pecho y luego ofrecer comida. ¿Qué recomendación se sigue con el lactante alimentado con fórmula? Gracias. Uno y otro, vale. Vale, pues la fisiopatología no es muy bien conocida. La anemia se cree que es por pérdidas intestinales de sangre. La anasarca se cree que es porque el turnover de la albúmina es menor que en niños normales y daría una gastroenteropatía, pierde proteínas. Lo que está claro es que no es una hipersensibilidad o alergia a las proteínas de leche de vaca. Estos niños que tomando 3/4 o incluso 1 litro de leche de vaca acaban haciendo estos problemones. Las IgE específicas son negativas. La biopsia intestinal no encuentra hallazgos de hiperplasia linfoide, ni siquiera de infiltración eosinofílica, y es que además mejoran sin retirar la leche de vaca, solo se disminuye y se tratan con hierro, es decir, que es una situación que no se acaba de saber la causa. A la pregunta que me hacía, que yo sepa, no hay específicamente nada escrito sobre el orden en el que se deben ofrecer los alimentos. Creo que hay que tener en cuenta dos cosas, las preferencias individuales, familiares, culturales, pero también las necesidades del lactante, y no olvidemos que se llama lactante los 2 primeros años y por lo tanto, como puse en aquellas gráficas redonditas, si recuerdan, todavía hasta los 2 años gran parte de su alimentación debe ser leche, sea fórmula adaptada, sea leche materna o sea leche de vaca, como comentaba el doctor Victoria, así que se debería ofrecer en el orden en el que se desee, mientras que se asegure de alguna manera que hay un aporte suficiente de leche y no excesivo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los compañeros y amigos que se han unido a este curso de nutrición. Hemos acabado en horas, como lo habíamos propuesto. Agradecemos a los ponentes las excelentes ponencias que han realizado. Creo que ha sido una puesta al día bastante importante. Creo que hay muchos cambios. Es una charla que es importante para el pediatra de a pie, pero también al pediatra dedicado más a la nutrición. Y nada más. Recuerden que en la segunda mesa de este curso de nutrición será el próximo martes, el martes 7 a las 9 de la tarde, hora Canarias.